Pero ahora tenemos un enlace, una entrevista vía Skype. Estamos con la exministra de Salud, exministra del Interior, responsable del Comando COVID, la doctora Pilar Mazzetti, para poder hablar sobre los últimos casos, las últimas cifras y cuál es la estrategia que tenemos que tener de aquí a las próximas 2 semanas. Doctora Mazzetti, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos también. A lo largo de estas semanas estamos entrando ya prácticamente en el día 25 de esta guerra no convencional que estamos haciendo contra el coronavirus. Y digo que es una guerra no convencional porque en realidad nosotros somos al mismo tiempo el enemigo, porque podemos transmitirle el virus a otras personas, pero somos los soldados, porque nosotros podemos evitar la transmisión del virus. Y es raro en estas cosas de guerras encontrar una situación así. Es por eso que las principales armas, como muy bien lo has mencionado, están en nuestras manos. Y las armas que vienen a continuación es parte, no he logrado escuchar por el audio todo lo que comentaba la reportera que está en el sitio con la gran dificultad para recoger rápidamente este cuerpo. Pero la otra parte que tenemos que reconocer es que nuestro sistema reacciona muy despacio. Nosotros hemos logrado comunicarnos internamente con el grupo que se encarga de todo esto y me acaban de avisar que está saliendo una unidad. No va a llegar muy rápido, pero de todas maneras ya hemos podido avisar. Pero es una pena que tenga que pasar así, ¿verdad? Es decir, que nos tengamos que enterar porque ustedes nos avisan y no que el sistema funcione completamente. Los números telefónicos se están demorando mucho en comunicar y somos conscientes de ello. Y creo que parte de la estrategia que mencionas es justamente eso, que lo que se ha establecido funcione mejor, que podamos tener mayor cantidad de líneas y que no haya algo que vaya en contra de la dignidad de una persona que podría ser nuestro familiar y que está tirado en la calle. Eso no es aceptable definitivamente. Usted ha dicho algo muy Regresando honesto. a lo que... Sí, sobre ese tema, justo usted dijo algo muy honesto en Arequipa. Se nos están muriendo las personas, ¿no? Y lamentablemente en las próximas semanas los números no nos van a acompañar en ese lado. Yo creo que tenemos que ir viendo los números día a día. Lo que sí tienen que saber, nuestra obligación como personal de salud es hacer el peor pronóstico posible. Prepararnos para el peor pronóstico posible. Lo que nos está demostrando el día a día es que es cierto, estamos teniendo cada vez mayor cantidad de personas, pero no está subiendo como hubiéramos esperado si no hacíamos nada. Y por otro lado, la cantidad de personas que han perdido la vida en esta pandemia es una cantidad significativa, pero para la cantidad de positivos que tenemos esperábamos más todavía. Entonces, eso nos demuestra que el sacrificio de la población está funcionando. Y es un sacrificio real. Todo el mundo está estresado en la casa, sin hablar de las dificultades económicas, sin hablar de las personas que viven día a día de algún ingreso y en este momento no lo tienen, ¿no? Y tenemos que organizarnos como sociedad, sin hablar de las personas vulnerables. ¿Cuánta gente mayor en su casa, solos, se cocinan, se lavan, se planchan, se preparan todo lo que sus medicamentos inclusive y están solos? Eso nos demuestra que en realidad es el momento en que todos podemos colaborar. Creo que a nadie le va a parecer demasiado complicado llevar algo de comida a una persona que está sola. Uno toca la puerta, deja la comida en un envase, se retira, uno se para cerca de que la persona recoge el alimento y ya hemos hecho una cosa buena y hemos ayudado, ¿cierto? Todos podemos ser suficientemente solidarios. Yo creo que el aplanamiento de la curva, antes era una curva muy alta, con el primer golpe bajó, el segundo martillazo bajó más y ahora está bajando más todavía. No va a haber medida perfecta. En medicina esto no sucede, pero sí estamos viendo los resultados que nos están permitiendo ganar tiempo. Por ejemplo, hablábamos de los 504 ventiladores que tenemos. Nosotros hemos encontrado también ventiladores que estaban atrapados, que estaban en algún lugar donde no podíamos acceder a estos ventiladores. Y eso ha hecho que podamos nosotros encontrar en este momento cerca de 100 de ventiladores que no se podían tocar. No se podían tocar porque estaban por ser entregados, estaban por emplearse en algún lugar, no ha terminado de hacerse Doctora un Mazzetti, proceso
En el tema de los ventiladores es importantísimo, hablan incluso algunos que tienen que llegar del extranjero, que hay que darnos tiempo mientras llegan los pedidos que se han hecho, hay que ganar tiempo, por eso es que tiene que ir más lento el avance de los contagios. Pero se habla de las proyecciones de aquí al 21 de abril. ¿Qué tenemos que esperar los peruanos de aquí al 21 de abril? Lo primero que tenemos que esperar es que en la medida en que vamos haciendo más pruebas rápidas, hay que ser conscientes, van a haber más positivos. Y eso es importante para saber la realidad. Ya sabemos que el 80% de los positivos no van a tener síntomas, pero sí todos debemos estar preparados emocionalmente porque vamos a tener una idea más clara de cuánta población tenemos con la infección. A raíz de esto, las medidas de aislamiento, que se vuelven cada vez más importantes, el permanecer en casa. Y si uno es positivo, uno puede aislarse en su propia casa o si hubiera alguna dificultad, como he mencionado, algunas personas solas han estado llevándolas, por ejemplo, en el caso de Lima, a la Villa de los Panamericanos. En el caso del interior del país, es interesante ver cómo, con ingenio, los gobiernos regionales también han hecho medidas semejantes. Han logrado llevar a personas vulnerables, positivas, a algún alojamiento y han estado atendiéndolas allí. Segundo asunto importante, van a haber más personas que van a ser sintomáticas, de tal manera que van a requerir camas de hospitalización, ya sea hospitalización simple con oxígeno y cuidado o la necesidad de entrar a la unidad de cuidados intensivos. El que nosotros podamos avanzar a esta velocidad realmente nos va a permitir el tener a la mano suficiente cantidad de ventiladores para ir paliando el instante y llegar hasta los 800 ventiladores que nos hemos propuesto, ya sea con los ventiladores reparados. Hablé el otro día de reparación por las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Ya tenemos 14 en estos 2 días. Doctora Macetti, 14... en el tema, ustedes hablan de que es importante ir haciendo más pruebas para poder saber realmente cuántas personas están infectadas. Hemos visto que en los últimos 2 días ya se han aumentado las pruebas, estamos llegando hasta 8.000 incluso. ¿Cuándo ya vamos a poder decir que sabemos cuántas personas en el Perú están infectadas con coronavirus? ¿Qué día? No es posible afirmar una cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque las brigadas salen y su producción es irregular, depende de por dónde están, si encuentran a las personas, depende de algunas pruebas que no necesariamente logran tomar la suficiente cantidad de moco, en fin, es variable. Yo creo que no vamos a poder establecer un día de ese tipo. Es más, no se olviden que cuando la pandemia empiece a caer, vamos a tener algo de virus circulante siempre. Entonces, es algo que nos va a acompañar, es como el sarampión. El sarampión fue en su época un brote y probablemente cuando yo estaba pequeña era una cosa que a todo el mundo le afectaba porque no había vacuna. Y después poco a poco se estabilizó y solo las personas susceptibles tenían sarampión. Y ahora que tenemos vacuna, es decir, ya no tenemos prácticamente sarampión. Bien. Los que salgamos negativos de esta pandemia somos los susceptibles. Okay. Somos los que debiéramos ser vacunados en el momento en que se encuentre una vacuna. Que ese es lo ideal, pero mientras tanto hay que mantenernos en casa. Muchísimas gracias, doctora Macetti, por la información, por conversar con nosotros y explicarnos lo que se viene, porque creo que la información es la única manera de que la gente se sienta tranquila y tome buenas decisiones. La más importante, quedarnos en casa, que es lo indispensable en estos días. Muchísimas gracias por la información. Seguramente en los próximos días vamos a volver a estar conversando. Seguimos con más aquí en 90 Central.